tal? Este es Yari Castillo con otro video para alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. En este caso es para la UEA, que es una optativa interdivisional que se llama Domina R, aunque salió con otros nombres, pero no importa. La idea es que hay que aprender a utilizar el paquete. Y para el tema de hoy, pues es los tipos de datos, es decir, como clases de datos que vamos a ocupar en R y vamos a usar una pequeña presentación para ir viendo rápidamente esos tipos de datos. Entonces, vamos a ver cuatro diferentes tipos de datos que son el dato numérico, se abrevia a veces num o numeric. CHR se refiere a caracteres, characters, que son letras o cadenas de caracteres en general. NA se ocupa para datos faltantes. Vamos a ver qué significa eso. Y también el tipo fecha que se debe diferenciar de los demás. Entonces aquí tenemos cuatro tipos de datos que son pues muy comunes en la investigación científica. Vamos a ir viéndolos uno por uno. Con respecto a los datos numéricos, bueno, pues podemos básicamente usar cualquier tipo de dato, por ejemplo, números enteros que no tienen decimal o números con decimales, por ejemplo, 10.0 es un número con decimal, no es un número entero. Podemos ponerle signo, por ejemplo, tengo aquí un número con signo negativo, con enteros y decimales, signo negativo, o signos positivos, y finalmente, pues aquí veamos un número complejo que tiene pues parte real 2 y parte imaginaria 3 con i el número imaginario. También así los podemos representar. Vamos a ver la parte real, los números reales, ¿no? Entonces, que en la clase se llama numeric, o sea, si yo le pongo class en R, voy a obtener la clase numeric. Eh, entonces puedo poner, por ejemplo, números con decimales, ¿no? Por ejemplo, con signo. Aquí tengo, por ejemplo, un A flecha 10.235. La flecha menor que guión me indica la asignación. Entonces estoy asignando al objeto A el número 10.235. Le puedo poner signo negativo, entonces tengo que escribir dos guiones consecutivos. El primer guión es de la asignación, el segundo guión es de el signo del número. Entonces aquí tengo A vale positivo 10.235 y en la parte de arriba tengo A vale negativo 10.235. Bueno, aquí está otro ejemplito pues con el 10.0, ¿no? En el caso de aquí arriba a la izquierda, pues A vale 10.0. Y si quiero tener un número entero, debo de agregar la letra L mayúscula al final. Así es que si yo escribo A flecha 23L, estoy declarando una clase integer, o sea, una clase de números enteros y así se van a considerar. Son, digamos que tienen pues propiedades diferentes, ¿verdad? Que los números eh, decimales. Vamos a continuar con los números complejos. Entonces, ¿cómo declaro un número complejo? Pues tengo que poner la parte real y la parte imaginaria. Entonces pongo, por ejemplo, A flecha de asignación, parte real 2 más, podría ser un menos, pero bueno, aquí dice más. Parte imaginaria tiene valor 3 y la i es necesario ponerla para que se distinga que es un número complejo y no una suma simplemente. Eh, una de las propiedades del número imaginario es que se supone que es la raíz de menos uno. Sin embargo, si yo escribo tal cual SQRT paréntesis menos uno, es decir, la raíz cuadrada de menos uno, voy a obtener un error. Eso es porque menos uno, pues digámoslo así, es un número real negativo y no puedo obtener la raíz cuadrada de números negativos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues convertirlo a un número complejo. Aquí tengo la instrucción as.complex, es decir, está forzando al número menos uno para que sea un número complejo. Y entonces sí, ya le puedo poner a la instrucción SQRT. Mi resultado va a ser 0 en la parte real y 1 en la parte imaginaria.
Si lo resumo, pues es simplemente i. Entonces, raíz cuadrada de menos 1 es igual a i. Eso es lo que dice en este renglón. La operación contraria pues también es cosa interesante para verla como pues, una manera de ejemplo básico. Si yo pongo 0 más la parte imaginaria 1, 0 en la parte real, 1 en la parte imaginaria y elevo todo esto al cuadrado, aquí tengo cuidado de poner paréntesis de manera que no haya confusión, no vaya a ser que parezca que estoy elevando al cuadrado solamente la parte imaginaria, pero no la parte real. ¿Sale? Entonces por eso pongo los paréntesis. Entonces i al cuadrado es igual a menos 1. La parte imaginaria pues es 0, así es de que puedo descartarla. Entonces aquí en este renglón dice i al cuadrado igual a menos 1. Bien, entonces, ¿qué más? Vamos a continuar. Tenemos ahora la clase de caracteres. En esta clase de caracteres, pues tenemos que vamos a poner en el objeto, ya sea eh, letras, ¿no? O puedo hacer un vector de letras, un vector de caracteres, ya sea letras aisladas o palabras, ¿no? Entonces, así es como se denotan con comillas dobles para indicar que es una cadena de caracteres. Y esa cadena de caracteres en particular la puedo eh, convertir en otro formato que se llama el formato de factor. O sea, es como una variable categórica que pueden o no estar ordenadas. Y el ejemplo más clásico es de niveles de tratamientos en un diseño experimental, de manera que puedo, por ejemplo, hacer un vector de caracteres que tenga, por ejemplo, control, tratamiento de 10 miligramos, tratamiento de 20 miligramos, todos ellos rodeados de dobles comillas, separados por comas, y con la letra C, aquí la instrucción C de concatenar. Entonces aquí ya en F tengo asignado pues un vector de 3 cadenas de caracteres, y luego puedo forzarlo a que sea un factor, es decir, que tenga yo una variable categórica que después puedo utilizar, por ejemplo, para el análisis de la varianza o para la regresión con variables categóricas, cosas por el estilo. Entonces ahí están otros dos tipos de caracteres, el CHR o character y el factor, ¿no? Y cómo se relacionan uno con otro. Vamos a continuar con los datos faltantes. Aquí lo que hay que decir es que el dato faltante es muy diferente de un cero. Si yo pongo 0 en mis datos, en mi hoja de datos, en las observaciones que estoy haciendo, ya sea de laboratorio o en el campo, lo que estoy diciendo es que tengo una observación nula. O sea, si estoy midiendo temperatura, 0 indica ausencia de temperatura, o sea, 0 grados Kelvin, ¿verdad? Si te estoy midiendo, no sé, longitud y pongo un cero, pues lo que estoy midiendo es que no hay longitud. Y eso es muy diferente a un dato faltante. Un dato faltante, por ejemplo, es cuando falla mi instrumento de medición. Entonces, si falla mi medidor de distancia, entonces puedo poner NA porque ahí no conozco la distancia, no es cero, es una distancia a lo mejor positiva, que no la conozco porque no la pude medir, pero tengo que poner ahí algún código de dato faltante para que eso se pueda tomar en cuenta en los análisis estadísticos y así se pone NA. Y este tipo de dato faltante, tipo NA, funciona para cualquier otro tipo de dato. Entonces yo puedo tener un vector de caracteres y puedo poner una NA y entonces indica que ahí hubo un dato faltante en mis mediciones de caracteres, o un vector numérico con una NA e indica que no tuve esa medición numérica. En fin, cualquier otro tipo de dato es compatible con la NA. Vamos a continuar con las fechas, ¿sale? Entonces, para la fecha, pues hay que decir que se parte de un texto. Entonces, vean, aquí yo tengo 26-08-2021 entre dobles comillas. Esto no son números, son caracteres. El 26 no indica dos decenas, 6 unidades, indica simplemente carácter 2, carácter 6 y así cada uno de los demás.
Y lo que hago es que esa cadena de caracteres la voy a meter en una instrucción as.date con D mayúscula que está forzando a esta cadena de caracteres a hacer una fecha y debo especificar en qué formato estoy poniendo la fecha. En este caso, %d indica primero el día, después un guión, %m me está indicando el mes y después otro guión y %y mayúscula me está indicando el año con el siglo, es decir, 4 caracteres. 2021, donde es el siglo XX, año 21. Así es como se hace esta parte de las fechas. Y bueno, con eso terminamos el video de hoy.